tal? Buenas noches, buenos días, buenas porque esta es una noche increíblemente maravillosa. Así que les doy la bienvenida a este espacio de encuentro, de palabra y de escucha, como lo es la sala de lectura Río de Palabras. Hoy abrimos esta transmisión en vivo por Facebook para compartir una conversación más desde donde nace el deseo de escuchar, cómo las historias se vuelven compañía, cómo la escritura se transforma en un gesto de cuidado y cómo los libros, sobre todo, pueden sembrar luz en la vida de quienes los den. Nos acompañan seguramente mediadores de lectura, estudiantes, docentes y público en general, personas que creen que la literatura no es solo un objeto que se abre, sino un territorio que se habita. Y hoy quiero dar la bienvenida a una gran amiga, me llena de felicidad su presencia. Ella es mediadora de lectura, coordina el Club de Lectura Princesas y Dragones allá en Tixla Guerrero, y con alegría les presento a Sofía Castrejón Peñalosa. Buenas noches, Sofía. Hola, Omar, Cristel, buenas noches. La verdad me siento honrada con la invitación. Para mí también es un gusto. De cada programa estoy aquí acompañando, siguiendo esta labor. Y pues bueno, tenemos una invitada de lujo precisamente. Siempre decimos los libros acercan y crean esa conexión, ¿no? Y pues aquí estamos. A ver qué tal descubrimos quién es nuestra invitada. Por supuesto que sí. Y es que en este territorio hoy nos acompaña una escritora cuya trayectoria cruza fronteras, lenguas y generaciones, llevando la palabra a la infancia, a la juventud y por supuesto al mundo adulto, con una gran sensibilidad, un gran compromiso y una profunda confianza en el poder que tiene la imaginación. Y esta charla está pensada más bien como un viaje que va desde la historia lectora y los primeros vínculos con la escritura, pasando por el proceso creativo y la relación con las infancias, hasta los sueños que aún no se escriben. Los invitamos a escuchar y a participar con sus preguntas en el chat. Recuerden, pueden preguntar lo que ustedes gusten, mandar sus saludos, decirnos desde qué sala o desde qué lugar del país o del mundo se conectan. Y bueno, por favor, déjense tocar con esta conversación que nace en la lectura y que seguramente se abre a la vida. Hoy quiero presentarles a la escritora Cristel Guxca. Bienvenida, buenas noches. Ay, encantada de estar con ustedes y con todas las personas que nos van a acompañar. Así que feliz. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, quiero contarles un poco sobre el recorrido de la obra de esta gran escritora, porque ella camina con la palabra como quien realmente siembra luz en la vida de otros. Y es que está convencida del poder de las historias, encontró en la escritura un modo, una manera de fecundar los imaginarios, de dejar que un personaje o una imagen haga eco en quienes leen y los acompañen en el momento justo. Para ella, cada libro es un encuentro afortunado donde cada persona construye sus propias metáforas y descubre entre páginas una forma íntima de reconocerse. Es autora de más de una treintena de libros para público adulto, juvenil e infantil. En el 2012 fue elegida escritora del año en Canadá, donde compartió su obra en distintas universidades. Ha participado en la antología Voces Fragmentadas del Save the Children en apoyo a infancias vulneradas, y algunas de sus obras teatrales han sido montadas en México. Su voz también ha llegado como articulista a revistas y periódicos de España, Canadá, Francia y México. Además de colaborar en eventos culturales de la Embajada Canadiense en México, ejercer la docencia y acompañar ferias de libro como tallerista y conferencista. En el 2014, un libro realmente entrañable, titulado Las fotos de Caro, fue seleccionado por la Secretaría de Educación Pública de México para las bibliotecas escolares. Año en el que también obtuvo el Premio Internacional Latin Book Award por Los muertos andan en bici, incluido después en las bibliotecas de tiempo completo. En el 2017 ganó el concurso Por un grito de vida con Hoy aprendí la palabra cáncer. Otras obras suyas figuran en recomendaciones
de Fundación Cuatro Gatos y en catálogos vinculados a la ONU, a la UNESCO e IBI. Ella es licenciada en Ciencias Humanas, con maestría y doctorado en apreciación y creación literaria, y hoy colabora en proyectos de promoción lectora y es fundadora de Leerapia AC, donde la palabra se vuelve cuidado y acompañamiento. Una vez más, Cristel, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estos locos. Ya dice el dicho, Dios los hace, ellos se juntan. Y aquí estamos para platicar contigo y con tu obra. Y es que, no sé qué opinas, Yosil, pero por ahí alguna vez escuchamos que Michel Petit dice, leemos para habitar el mundo con otros. Y bueno, si tú de pronto, Cris, no sé, regresaras a tu infancia lectora, ¿recuerdas de casualidad el primer libro, la primera voz o la primera imagen que te hizo sentir que una historia podría acompañarte en momentos difíciles o felices? Mira que realmente sí tengo presente el primer libro, pero mentiría si yo te dijera que tal vez ese fue el detonante, que tal vez años después me llevara de alguna manera a construir los propios. Creo que esas historias que fueron tejiendo lo que después se convirtió en mi gran pasión, pues fueron las historias relatadas, aquellas que yo escuchaba en voz de mi madre, de mi abuela, y que de alguna manera iban tejiendo, ampliando ese universo que estaba más allá de esas cuatro paredes, ¿no? Del hogar. Entonces, en ese sentido, creo que pude ensanchar esos horizontes a través de las anécdotas, las memorias, los sueños, los miedos de esas mujeres que estuvieron durante mi infancia. Y ya después, pues sí, hubo un libro en particular que más que el contenido, que eso lo supe mucho tiempo después, pero lo que a mí más me llamó la atención fue la imagen. Pues yo la tengo muy presente, era un cuento con un muñequito en la portada, color amarillo, redondo, una especie como de sol, y que pues en el transcurso de esta historia visual, para mí, pues sí, iba transformándose de un ser triste, medio oscuro, a uno luminoso y feliz, ¿no? Y esta anécdota a mí me encanta y que te las comparto también aquí, pero este primer libro me cuenta mi mamá que lo tuve desde los 3 años, ¿no? Y que me encantaba y lo revisaba antes de dormir y una otra vez, ella me lo leía y etcétera, etcétera. Tuvimos que hacer un viaje muy largo y ese libro se perdió. Entonces, tuvieron que pasar 30 años para que yo, en otro país, me lo encontrara en un estante y lo reconocí por la portada. Entonces yo dije, este libro me es familiar, hasta le tomé la foto y se la mandé a mi mamá, que pues estaba ella en su casa, y le dije, oye, este libro me resulta como que cercano, y me dice, este fue el libro que perdiste cuando tenías 3 años, y lo compré 30 años después, y hoy se encuentra en mi librero como uno de esos grandes tesoros. Por supuesto que sí, los libros llegan a ser más que objetos, ¿no? Parte de nuestra historia, parte de nuestra familia. ¿Quién no recuerda de pronto esos primeros acercamientos? Pensar en imágenes, dijeran mis alumnos, ¿no? De pronto yo solamente pienso en dibujos, no sé quién lo escribió, no sé qué tanto decía, pero recuerdo perfectamente la imagen. O no sé qué es lo que ocurre contigo, Sofi. Sí, fíjate que, por ejemplo, no, en esa parte, en ese sentido, pues Daniel Penac nos dice también eso, ¿no? El verbo leer no acepta, no admite un imperativo. Tú dices y manejas esa experiencia de recordar el libro. Hubo en un instante algo que a ti te acercó, como esa experiencia en la que tú te acercaste al libro, pues ese transitar de lo que, del ser tu proceso de lector a escribir para niños y sobre todo. Pues realmente yo empecé escribiendo para adultos, más que para niños. El salto a la infancia se dio tiempo después y fue de manera bastante fortuita. Yo me di cuenta, no, tal vez no de manera tan consciente, pero
yo sabía que detrás de cada una de las cosas que me rodeaban, objetos diversos, piedras, pedazos de madera rotas, ¿no? Muebles, ¿sabes? Cualquier tipo de cosa, yo sabía que tenía muchas cosas que contarme detrás. Es decir, había historias que yo podía inventarle o que alguien más hubiera tenido algo particular con ese objeto que lo vinculaba a afectos, que lo vinculaba tal vez a cuestiones dolorosas o entusiasmantes. Y entonces ahí también me di cuenta que todo aquello de lo que nos rodeamos, no solo personas, no solo emociones que puedan surgir de un evento particular, sino también de todo aquello que nos rodea de manera concreta, era motivo y era un posibilitador para llevarlas al papel, ¿no? Y por ende generar estos puentes con alguien más con quienes compartirlo y resonar y hacerlo todavía mucho mayor. Entonces, bueno, sí, desde ahí pude encontrar estos guiños de salto a lo que después, pues tal vez me conectó a esa esencia que hoy me vincula mucho más, que es la literatura infantil y juvenil, tal vez esos rezagos de experiencias de descubrir el mundo en esas primeras edades y que necesité primero pasar por las fases de géneros como la poesía, como el teatro, como el cuento para adulto, y después reconocerme sobre todo en esas voces más sencillas, pero no por ende menos profundas, como es la literatura infantil. Claro que sí. Pues mira, muy interesante, ¿no? La forma en cómo tú fuiste haciendo ese proceso lector, ¿no? De cómo lo vas contando. Dices, no, no puede cambiar el mundo, puede contar cómo es, en palabras de Rulfo. No sé, Omar, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué piensas? Sí, de pronto me llena de curiosidad porque el escribir no es un acto tan sencillo, ¿no? Si ya hablar y articular como un discurso coherente y poder comunicarnos con el otro ya implica una complejidad, ahora imagínate escribir y no escribir solamente, eh, digamos, para dar un mensaje, un sencillo, ¿no? Sino inventar una historia que tenga un contenido, que tenga un tema, que pueda tocar al otro, que pueda conectar con el otro. ¿Cuándo empiezas tú? O sea, yo veo a los niños y digo, ¿será que alguno de estos niños va a ser escritor? Y si fuera a hacerlo, ¿qué necesito yo para darle o qué necesito darle yo a ellos para que escriban? ¿No? O sea, ¿cómo es que se forman estos escritores tan grandes como tú, que de pronto tienen muchos libros publicados, que son expertos en escribir? Pero ¿cómo le haces con un niño que tiene, no sé, 8 años, 10 años, como para que encuentre el sentido de la escritura, encuentre el gusto de la escritura sobre todo y que no diga, ay, no, es que escribir es lo más terrible, es súper difícil, me agobia, me estresa, no quiero saber nada de eso. Y así como lejos de formar un escritor, lo que voy a formar es alguien que odie la escritura. ¿Qué podría ser por ahí? Siempre ha habido este debate en función a qué está primero en el proceso de convertirse, por ejemplo, en un escritor de manera profesional, digamos, ¿no? Si primero está tal vez pues, un incipiente talento, ¿no? Una inclinación natural a gustarte a escribir o a contar historias, o si primero habría que pensarse en la técnica, ¿no? En las reglas ortográficas, ¿sabes? Todo este esquema. Siempre ha habido una dificultad en saber hasta dónde se empieza por un lado, se termina por el otro o van de la mano. Lo que sí creo que el primer paso más allá de esta paradoja, que al final tendrá que fusionarse en algún momento del camino, si es que nos queremos dedicar a eso, porque lo cierto es que sí, podemos entender que hay muchísimas cosas que queremos contar, pero si no hallamos la manera de darle cierta congruencia, como tú bien lo has dicho, ¿no? Si no se hace de alguna manera el oficio, de manera pues, más puntual, sabiendo dónde hay
rupturas en una trama, donde se puede fortalecer a través de una descripción pues más detallada o que genere una atmósfera determinada para hacer llegar tu mensaje lo más efectivamente posible. Lo que sí creo es que el primer paso en cualquiera de los casos es confiar, creer, saber, ¿no? Adherirse a que tenemos algo importante que decir. No importa lo que sea, ¿no? En la medida en que uno confíe en que tiene algo que contar, ya ahí está el paso mayor y se oye muy fácil. Y lo cierto es que la parte más difícil, porque solemos ser los primeros los que nos boicoteamos, ¿no? A veces empezamos con temores, ¿no? De que no, es que mi vida no es tan interesante, yo qué puedo contar, ¿no? Ya está todo dicho, o ya lo dijo fulanito, o este tema pues ya está muy manoseado, o escuchamos a alguien como que se pueda burlar o no entender. Todas esas cosas de pronto se vuelven los primeros limitantes. Entonces, cuando de entrada ya no estamos confiando plenamente en nuestra historia, sea cual sea, pues ya llegar a la técnica y ya llegar a lo demás, pues se vuelve casi imposible. Entonces, creo que ahí está el primer paso. Si notamos a un peque o no tan peque, ¿no? que está en esta avidez de volcarse para narrar algo que es importante para él, para ella, pues creo que ahí es donde hay que alentar, para que entonces, pues conforme vaya soltando, empezar a darle orden, ¿no? Ayudarle a que encuentre otros recursos y herramientas pues, más técnicas para que eso se vuelva en algo pues todavía más, pues, más profundo, más efectivo, etc. Por supuesto, yo creo que lograr construir, conquistar esta conciencia de escritor, que es un proceso que implica una serie de acciones que nos llevan a pensar como tú, ¿no? O sea, es un pensamiento diferente al que normalmente tenemos, porque no estamos pensando siempre en que voy a escribir una historia y como tú decías, ¿no? ¿Dónde está la trama? ¿Dónde están los quiebres? ¿Dónde lo podemos enriquecer? ¿Cómo lo podemos transformar? ¿Dónde mato al personaje? ¿Dónde lo revivo? No sé. Todas estas cosas que hay dentro de la literatura que dan obras maestras increíbles, implica que hay que trabajar con un pensamiento diferente, una construcción de un pensamiento diferente. Pero bien has dicho, primero tendríamos que comenzar por confiar en que lo que voy a decir es importante, ¿no? Mucho, como que donde yo trabajo normalmente, trabajo mucho eso con los niños, porque ellos no quieren escribir sobre su pueblo, sobre su vida, sino que quieren escribir de otras cosas, quieren sacarlo del internet, porque creen que esas cosas que les pasan, su día a día no es importante, ¿no? Como que esa cuestión cotidiana los lleva como a quedarse atrapados ahí de decir, ay, pero si todos los días me levanto, ¿no? Todos los días veo este cielo, todos los días veo este camino, todos los días veo esta calle. Pero cuando ya le propones el ejercicio de escritura, de poner atención y de hacerse consciente de ese recorrido, empiezan a descubrir que aquello que era tan cotidiano ya no lo es tanto, ¿no? Pero bueno, habrá que trabajar un montón para que algún día ellos puedan conquistar ese pensamiento. Bueno, damos las gracias a quienes nos acompañan. Muchísimas gracias, Cris Morales, Lidia Zaragoza, Gloria Vázquez Rangel, Gina, quienes están conectados, César Ignacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ya saben que pueden preguntar lo que ustedes gusten ahí en el chat y nosotros con gusto les daremos las preguntas a nuestra invitada. Bueno, Yosil, ¿cómo trabajas tú esta situación dentro de tu espacio escolar? Que al final de cuentas también queremos que nuestros niños escriban, además de leer. Claro, fíjate que es muy importante esa parte, ¿no? De decir cómo detonas tú el hecho de que todo lo quieren sacar de internet, ¿no? Porque ya nada más pregúntale a la IA. Y sí, fíjate que qué enriquecedor estas aportaciones que Cristel nos da de decir y hacer notar primero eso, lo valioso que es lo que ellos nos cuentan, lo que ellos tienen para decir. Yo que trabajo con adolescentes, es cuando más tienen que decir y a veces la manera oral no es
el medio en el que ellos se sientan más confiados, y la escritura puede ser un buen detonante, Cristian. Por supuesto que sí. Bueno, pero pasemos a cosas más serias, porque Chris no solamente escribe cuentos de color de rosa, cuentos con finales bonitos, sino que de pronto pone el dedo en la llaga, en esas cosas que no cualquiera quiere decir, de las cosas de las que no cualquiera quiere hablar. Cuando trabajas con estos temas complejos y dolorosos, que tienes una producción bastante amplia, ¿tú cómo decides cuánto decir, cuánto sugerir, cuánto dejar que el lector interprete, cuánto dejar de todo esto en manos de ellos? Porque, híjoles, no sé, alguien decía, bueno, es que a mí me gusta que cuando los lectores lean mis cuentos lloren, pero no sé, ¿tú cómo le haces para lidiar con todo eso? Porque al final nos va a tocar de alguna manera y seguramente muchos vamos a caer, no sé, la pena, la tristeza, el dolor. ¿Tú qué haces? Creo que determina mucho también el formato en el que uno decide contar algo. No es lo mismo, por ejemplo, la construcción de una historia que te va a hacer en formato de libro-álbum, en donde yo sé, como autora del texto, que lo que yo proponga en unas breves líneas, va a haber una persona también creadora, pero desde la imagen, que va a enriquecer ese detonante inicial de mi texto. Es decir, desde allí, yo ya en mi proceso de saber hasta dónde sí puedo decir cosas y hasta dónde le voy a dejar al otro la tarea de que construya esos huecos que quedan del texto, y que habrá muchos más en todos los casos en donde el lector participe, porque se vuelve siempre también coautor. Cualquier lector es un coautor de una obra, ninguna puede estar absolutamente culminada. Siempre hay grietas, siempre hay espacios, siempre hay posibilidades, interpretaciones de acuerdo a la experiencia vital de cada quien. Y también dependiendo hasta del momento en que leemos un texto, a partir también de nuestros referentes, es decir, bueno, los libros siempre van a estar inacabados, ¿no? En ese sentido, afortunadamente, ¿no? Pero una cosa es pensar en ese formato propiamente dicho, y por otro lado es mucho más libre, si pudiéramos decirlo así, el hecho de que yo no esté dependiendo de una imagen para contar algo, y entonces ahí sí, tal vez puedo explayarme un poco más, puedo dar más detalles desde el uso de la palabra escrita para dar todo un panorama de una historia en particular. Entonces, hasta dónde llegar o dónde no, depende de la edad lectora, depende sí del tema. Mi estilo, para quienes se han acercado a alguna de mis obras, a pesar de tratar temas difíciles, creo que sí soy cuidadosa de no plantear escenarios pues doblemente crudos a lo que ya en sí mismo representa una historia, ¿no? Es decir, no veo necesidad como de redoblar esfuerzos en pasar cosas sangrientas, a pesar de que yo pueda hablar de la violencia, a pesar de que yo pueda hablar de la guerra. Es decir, se pueden inferir, se pueden utilizar las sutilezas para de todas maneras transmitir un mensaje. Entonces, esos son los detalles y las finas líneas que pues de pronto uno empieza a construir con el paso del tiempo. También mucho en cuanto al conocimiento del mercado editorial, debo ser sincera, ¿no? Con el paso de los años, yo ya de manera casi automática sé qué cosas van a estar censuradas de antemano, ¿no? Y que tal vez de alguna manera yo trato como que darle la vuelta para que no sea un obstáculo el hecho de que logre la publicación, sin que esto me reste pues la propia honestidad de mi palabra, ¿no? O sea, no estoy diciendo que yo voy a dejar de hablar de ciertas cosas, pero sí empiezo también a tomar en cuenta pues ciertas áreas que sabemos que desde la parte editorial van a ser permitidas o no, o van a tener que ser matizadas o no en relación a los perfiles editoriales. Y así es, ¿no? La verdad es que también en eso
nos terminamos fijando a lo largo del camino. Por supuesto que sí. Creo que justamente lo que acabas de mencionar sobre cómo ha cambiado la literatura con el tiempo desde que surge la literatura, pero si comparamos los textos que están a disposición de las infancias hoy en día y que son producidas por las grandes editoriales, vemos que hay temas muy cuidadosos en su tratamiento. El lenguaje también es distinto al que se utilizaba hace 15 años, hace 20 años. La crudeza de los hechos, de los cuentos para niños que estaban en las bibliotecas, yo los leo y luego los comparo y digo, este libro en estos tiempos hubiera sido funado, ¿no? O sea, no hubiera tenido entrada en ningún espacio por la crudeza, por el lenguaje, por el tema, por toda la forma en la que está construido. Y entonces, de pronto, ese mismo libro está reescrito como 20 años después, pero el lenguaje es totalmente diferente, como que se van adaptando a los tiempos, ¿no? En este caso, en tu caso, pues te adaptas al tiempo en el que estamos viviendo durante los temas que tú vas manejando por ahí. Pero a veces dicen que los libros ayudan a poner en palabras lo que uno no puede decir. Y creo que eso es algo que tú haces muy bien, en este caso, con las fotos de Caro y luego con las fotos de Mursi, que me parece que el tratamiento de este tema es realmente, pues, cuidado con estas imágenes, con este texto, con todo lo que el lector puede construir a partir de estar interactuando con él. Bueno, nos decía hace rato Yosil que pues hay formas de cómo podemos nosotros trabajar con las juventudes o con las infancias a partir de tu obra. ¿Tú qué haces o cómo haces para poder acercar estas historias a tus alumnos, Yosil? Fíjate que precisamente lo que mencionabas ahorita, Omar, la evolución que tuvo en cierta manera de las fotos de Caro a las fotos de Mursi, que allí es una historia en la que realmente pues tocas un tema y lo cuidadosa que fue Cris, ¿no? Al exponer un tema que, como dices, tal vez hace tiempo también, obviamente pasaban otras situaciones, a lo mejor eran menos visibles porque tendíamos ¿no? a guardar silencio, tendíamos esa creencia, ¿no? Recientemente leía algo, ¿no? De que las víctimas, o sea, eras obligada a callar, ¿no? Como que aparte de pasar esa parte y ahora de repente pues llegas y tocas eso y muchas veces hacemos la cuestión de decir, pues hay que inferir de qué trata el libro con el puro título, ¿no? Y te vas al título y tú dices las fotos de Caro. Yo realmente cuando llegó a mis manos las fotos de Caro, me imaginaba otra historia, realmente, jamás me imaginé el contenido y sin embargo, hay muchas situaciones presentes que te vuelvo a repetir, se llegan a sentir identificados. Los que trabajamos en comunidades muchas veces se dan este tipo de situaciones y a veces es muy difícil para nosotros como maestros el hecho de que se presente una situación así, ¿no? En la escuela, ¿cuántos más no casos se presentan? Y esta forma de presentarlo, o sea, no necesita decir el tema tal cual, simplemente al irlo leyendo, ahora en las fotos de Mursi, ¿no? Pues ha cambiado totalmente, no hay contenido, pero sí como que adaptado un poquito para que a lo mejor, dice Cris, ¿no? Esa crudeza con la que estos temas se tratan, sean vistos desde otro panorama y nuestras infancias también como que pase a ser algo más visible para ellos. Realmente, pues es una forma de cómo los acercas, ¿no? Ya queda claro con ese ejemplo, a veces inferir nada más el contenido a partir del título no es una buena idea. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, Cris Morales hace una pregunta para Cristi de manera directa. Dice el libro Club del espacio en el que trabajo, descubrimos el libro. Descubrimos el libro El mejor regalo. Muy bonita historia.
¿Cuántos libros infantiles juveniles existen de Cristo? ¿Cuántos libros has escrito, Cris? Pues ya alrededor de unos 32 libros. 32 libros. Creo que por ahí tenemos un problemita técnico. Me perdí un poquito. Creo que ya. ¿Sí? Ya está, ¿verdad? Ya está. Muy bien. Bueno, entonces decía que había como... A ver, bueno, te dejo el changarro. Perdimos un poquito de audio, pero inmediatamente nos reconectamos para dar respuesta a la pregunta de Cris Morales, que también nos acompaña. Saludos a Beatriz Morales García desde Villahermosa, Tabasco, que también nos acompañan, y a todos los que siguen las redes sociales. Creo que ya. A ver. Tenemos algunos problemas técnicos, cuestiones de la cobertura, pero en un momento continuamos con nuestra transmisión. Pueden escribir sus preguntas que quieran hacer también. Bueno, ya estamos de vuelta. Esperemos que todo se resuelva pronto. Mientras tanto, seguimos platicando. Bueno, hay muchos libros que ha escrito Cris, y de pronto algunos temas pues tratan de la memoria, la vulnerabilidad, entre otros temas. ¿Qué te ha enseñado la infancia sobre la valentía de nombrar lo difícil? Ay, perdón, me quedé hasta la mitad de la pregunta. Creo que Sí, ¿qué me ha enseñado la literatura infantil? ¿Qué me ha enseñado la literatura infantil o algo así? Más o menos, más bien es como, lo que has escrito, que las infancias han leído, ¿qué es lo que las infancias te han enseñado sobre la valentía de nombrar? Todos los temas que he escrito, en realidad parten de las historias no solo en la comunidad, sino también de todas aquellas noticias que vemos en la televisión, en las estadísticas. No hay nada de lo que yo de esos mundos que habitamos. Justamente también de ellos en estas historias que habitan, como tú bien dijiste al inicio de esta transmisión, pues de dónde saco cada una de estas tramas que después pueden envolverse en un fantástico, con otras formas de todas maneras están son
eso es lo que me han enseñado, de capaces de conocerlas, son totalmente capaces de encontrar una postura que funciona a ellas, que son capaces de reflexionar, de tomar decisiones, es decir, son personas críticas, profundas, y que también exigencias traen en sí mismos para determinar si una historia les conecta, si no les conecta. Entonces, bueno, todo eso he aprendido de ellos y eso es lo que me ha permitido también saber que voy en la ruta que quiero, ¿no? Que es la palabra también en esta función social. Por supuesto que sí. Bueno, de pronto escribir para infancias o para juventudes, pues es un tema un poco complicado, me imagino yo, pero ¿cuál es la pregunta o el comentario que te han hecho, que te ha conmovido más de toda la obra que has socializado o compartido con ellos? Darme cuenta que las historias que he escrito, tal vez no hay uno en particular, porque han sido varios, pero pueden conjuntarse en el mismo sentido. Escuchar que se encontraron en uno de los personajes, que vieron su historia en alguno de ellos, en algún pasaje, en alguna escena, en un libro, en una obra en general. Eso ha sido quizá de las cosas pues, que más me ha conmovido, porque de pronto también me relatan, me comparten, me confiesan que pudieron tal vez salir de una adversidad en función o a partir de lo que pudieron ver en esa historia ficticia de papel. Y bueno, justamente desde esta experiencia internacional que has tenido de la presentación de tu obra en diferentes latitudes del mundo, ¿cuáles son las diferencias que has notado en la manera en la que las diferentes culturas reciben y acompañan a sus escritores? Y sobre todo escritores que tratan estos temas. Pues tengo una anécdota específicamente con Los muertos andan en bici, por ejemplo, el tema de la muerte, que ahí está reflejado desde un punto de vista humorístico, ¿no? Es un poco de humor negro, pero al final son personajes pues, entrañables, conmovedores, que pareciera por el título, dijera yo sí hace un momento, pues que trataría de otra cosa, ¿no? Pero tal vez como de miedo, ¿no? Pues al escuchar la palabra los muertos, pues ya uno dice, ay, ¿no? Y mucha gente sí se espanta nada más de ver el título, pero ya una vez que se adentran, pues ya se dan cuenta que no es tan terrorífico. Y bueno, a lo que voy es que cuando salió ese libro, ya hace algunos años, tuve oportunidad también de presentarlo en Canadá. Y pues, lejos de lo que yo hubiese imaginado, pues sí fue como muy confrontativo para ellos. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la parte cultural, ¿no? Acá, desde nuestras propias tradiciones, que en el Día de Muertos, pues sabemos que pues, ponemos la ofrenda y que hay esta ruptura casi de niveles, de planos de existencia, ¿no? Pensamos que pues vendrán todavía los muertos a degustar esos alimentos que les colocamos ahí, ¿no? Simbólicamente, en fin, todo la tradición de las Catrinas. Hay una festividad, como bien sabemos en México, única, que para otros países pues representa un tanto de escabrosidad. Y pues justo el libro de Los muertos andan en bici, pues eso causó, ¿no? En la población escolar a las que tuve oportunidad de asistir y sí, fue así como que censurado, porque de plano, ¿cómo un muerto regresa de la tumba pues a pasar las vacaciones con el nieto, ¿no? Pues sí era una cosa imposible, de mal gusto, y que pues, ni siquiera entendieron el humor, ¿no? Entonces, bueno, esa es una anécdota que creo que cuaja muy bien con esto que tú decías y que por supuesto pues va a determinar dependiendo de pues lo que nos conforma. Y aquí tengo una curiosidad. De pronto
pues los escritores escriben libros y piensan, pues yo quiero pensar, ¿verdad? Que piensan en un lector ideal, ¿no? Entonces dicen, pues yo voy a escribir Los muertos andan en bici y lo van a recibir bien este público y este público, pero quizá este no, ¿no? Entonces, ¿tú cómo logras que los libros encuentren su camino? ¿O cómo, o los libros buscan solos ellos el camino? ¿Cómo le haces para conectar con los demás? Y no sé, y que se sientan identificados, o no todos se sienten, o que tú digas, este libro sí me salió súper bueno porque conecta con la mayoría, pero este libro no, porque casi no le habla a nadie, no sé. De pronto cuando dejas los libros son como, no sé, palomas al vuelo, ¿no? No sabes a dónde se van a parar o con quiénes se van a ir. Ya lo acabas de resumir en esta última frase. Realmente no tenemos control sobre eso. Hay muchas trampas que incluso ni siquiera han llegado a la publicación y que yo aseguré, ¿no?, conmigo misma, de que pues era una super historia y que me encantó y que hasta fluyó, ¿no?, a la hora de escribirla y bueno, unas imágenes maravillosas y sí, ya, uno lo ve ahí en el estante y transitando por el mundo y lo cierto es que ni siquiera pasa el primer filtro, ¿no? Eso sucede y muchas veces, y yo creo que a todos los colegas nos ha pasado, pues que han habido negativas y que hay muchos manuscritos que jamás van a ver la luz, aunque nos encanten, ¿no? Y hay otros que no es que no nos gusten, porque de alguna manera los escribimos y pues hicimos todo pues, el esfuerzo para que quedaran en su mejor versión, pero que quizá le teníamos pues, menos confianza que aquel otro que se quedó guardado y empolvado y de pronto, wow, ¿no?, empieza a ganar terreno y de pronto hay ecos y se reimprime y bueno, entonces creo que siempre es una luz, la verdad, y lo que sí yo debo reconocer es que en esa labor pues nos recargamos mucho en el mejor de los sentidos, en los esfuerzos colectivos, ¿no? O sea, aparentemente la parte creativa pues es solitaria, ¿no? Partimos de esta inspiración y el trabajo de borrar y escribir y todo como que estamos aquí encerrados en la computadora, pero una vez que eso termina de gestarse y se va a la editorial y después se publica, ya desde ahí empieza a ser todo un engranaje de personas que como los mediadores de lectura, que como los docentes, los padres de familia, en fin, pues terminan siendo los que engrandecen y fortalecen ciertos libros por sobre otros. Y ahí sí, pues uno desde la escritura, pues no generalmente no tiene control. Ay, eso es como algo, no sé cómo tomarlo, porque pareciera que hay muchos escritores muy talentosos, muy buenos, y como tú dices, hacen su trabajo en solitario, publican un libro, pero esas obras no las conocemos, ¿no? Pasa a veces que entre, no sé, 3,000 libros que hay en una biblioteca, uno encuentra uno y dice, ay, pero ¿quién es esta persona, no? ¿Cómo es que no conozco más libros de él? ¿Tú crees que esta industria de pronto tiene, no sé, como que mover a los escritores, como, no sé de qué depende eso, de que alguien se dé a conocer, su obra se difunda, incluso sea como, no sé, algo que tienes que leer, ¿no? Como que se vuelvan imprescindibles en la historia lectora de alguien, así como leer a Juan Rulfo, ¿no? Ay, ¿cómo no conoces a Juan Rulfo? O cómo no conoces a, no sé, a Mario Benedetti, ¿no? Pues si lo debiste haber leído. Algunas obras son como obligatorias en la escuela y tal, pero ese trabajo es de la editorial, es del talento del escritor, es del escritor, es de qué depende que conozcamos unas obras sí, unos escritores sí y otros pues no. Y también, bueno, pues yo creo que todo eso influye, sin lugar a dudas. Y también influyen hasta las modas temáticas. ¿Cuántas veces no hemos visto que de pronto hay el asunto de los vampiros, por decir cualquiera, ¿no? Hay sin fin que pudiéramos relatar ahora, pero hubo una temporada en donde todo, películas, libros, documentales, todo era relacionado a los vampiros.
Entonces ya casi desde la elección de ese tema, pues ya quienes lo hicieron, pues ya llevaban, digamos, un paso adelante, que muy probablemente iba a ser más fácil, pues que se colocara con toda esta cadena, pues sí, editorial en muchos casos, y pues también de posicionamiento en ciertos nichos que tanto por la edad como por los intereses propios, pues también extendieran obras de esa naturaleza, ¿no? Y así van migrando de generación en generación. Entonces sí, yo creo que todo eso influye y de pronto uno dice, pues es triste, ¿no? No en todos los casos lo que llega o se masifica o se vuelve bestseller, pues termina siendo lo de mejor calidad, ¿no? No siempre, a veces sí, pero a veces no, ¿no? Y otros quedarán arrumbados o ni siquiera llegan a la publicación, porque lo cierto es que también entrar al medio editorial, pues no sucede de pronto tal vez tan fácil, ¿no? Hay quienes pues optan tal vez por una autopublicación y pues el camino que lleva pues este tipo de decisiones es muy diferente a cuando hay un respaldo editorial con toda pues una infraestructura que va a potenciar en medios de comunicación, en lugares de exposición, de ir a conversar, etcétera, ferias, lo cual desde la independencia es muy difícil lograr. Entonces, pues sí creo que de pronto debe haber un poco de todo y un tanto de suerte para que pues una obra se consolide de esa manera, ¿no? O esa magnitud para convertirse en un clásico. Exactamente, totalmente de acuerdo. Creo que hay un engranaje en toda esta industria que tiene que funcionar como para colocar los tops de la literatura infantil o juvenil en México, de escritores que se conocen desde hace muchos años y de algunos que van como ocupando estos espacios, estos nichos que en algunos casos se van dejando, ¿no? Hay escritores que han escrito muchísimas cosas que conocemos la mayor parte de su obra, pero hay otros que también son muy buenos y no los conocemos. Quizá algo falló en esa línea y no nos los enseñaron mucho, pero bueno, me imagino que son como las cosas que vienen en el oficio. Pero más allá de estos premios, reconocimientos y publicaciones que tú tienes, ¿qué es lo que te sigue moviendo a escribir y a acompañar los procesos lectores, tanto de juventudes, de infancias como de adultos? Eso que hace algunos minutos estábamos comentando, de sentir que tengo cosas importantes que decir, más que para un grupo en particular, porque lo cierto es que no es que tenga ya un grupo de lectores precisos en la mente a la hora en que estoy escribiendo una historia, sino que esa importancia a la que le estoy dando al escribir con ese personaje X es importante para mí. A mí me mueve ese tema, a mí me parece importante desde mi lugar, porque hay que tomar decisiones, ¿no? No podemos, nadie, ningún creador ni no creador, la toma de decisiones siempre parte de lo que uno es, de nuestras propias ideologías, de nuestro propio contexto, de nuestra propia experiencia, aspiración, etcétera. Siempre partimos de nosotros, ¿no? De nuestro universo. Entonces también apelar a todo el público, todos aquellos que nos pueden leer, pues es imposible porque hay que tomar decisiones de cómo va a ser el personaje. Y al elegir si es niño, niña o niñe, yo ya estoy focalizando a un grupo en particular por sobre otros. Ya desde ahí, ¿no? Ya desde ponerlo un personaje en una ciudad a ponerlo en el campo, pues yo ya ahí ya también estoy segmentando. Es decir, bueno, es imposible apelar a todos los públicos en una sola historia, ¿no? Pero en ese sentido, pues las decisiones terminan siendo desde la particularidad.
Eso creo que pues, no hay forma de zafarnos de ello y por eso creo que todas las obras terminan teniendo mucho de los creadores. No es que sean autobiográficas, pero al final pues es imposible desligarnos de nuestra propia historia, ¿no? Por muy flexibles, abiertos que queramos ser, pues hay guiños de nosotros, de lo que pensamos, sentimos, de lo que nos hace ser quienes somos, ¿no? Bueno. Totalmente, es como cuando hablamos con los pequeños y le decimos, es que leer libros es como platicar con personas, ¿no? Entonces, hay algo de ellos, hay algo de los escritores que está plasmado en estas obras que de pronto compartimos. Y hablando un poco de esto, antes de que pase una pregunta que hace Cris Morales, pero hablando de esto, híjoles, las obras de los escritores las ocupamos para muchas cosas. Entonces están los mediadores, los maestros, los papás, ¿no? Y decimos, no, es que tienes que leer a Cristel, o no sé, hay una recomendación muy buena, y mira este libro. Pero así, ¿tú qué nos recomendarías? Como cosas que sí te gustaría que hiciéramos con tus libros, pero también cosas que no te gustaría que hiciéramos con ellos. Que dijeran, ay, a ver, no, para el análisis literario, olvídense de mi libro. No, no lo toquen por ahí, ¿no? Mejor disfrútenlo de otra manera, no sé. ¿Tú qué nos recomiendas? Vaya, mira qué pregunta, nunca me la habían hecho, por lo tanto yo nunca la había pensado. ¿Qué pienso yo que deben hacer o no hacer? Pues no sé si yo tendría una limitante en función a qué no hacer con un libro. El libro, pues, de alguna manera existe para que se haga con él lo que se necesite hacer, ¿no? Si a alguien le sirve para el análisis literario, está bien. Si a alguien le sirve para reflexionar 5 minutos antes de irse a dormir, está bien. Si a alguien le sirve, pues, para quejarse y darse cuenta que no le gusta, creo que también está bien. Es decir, bueno, es una oportunidad. Todo libro, no solo los míos, todo libro es una oportunidad de hacer cosas con él, a partir de él, con él. Y después, ojalá también sin él, porque entonces nos habrá quedado algo de eso que será significativo para nosotros y transitaremos con esos mensajes, con esos descubrimientos, con esos aprendizajes o simplemente con esas sensaciones, ¿no? No todos los libros tienen que resonar con nosotros y yo creo que eso también es válido, ¿no? Pero pues bueno, pues si hay que buscarle una utilidad a la literatura, pues creo que es esa, es el hecho de que nos hablan cosas. Tal vez nos hablan sobre nosotros, tal vez nos hablan sobre el mundo que habitamos, tal vez nos hablan de ese universo que nos gustaría habitar, que existiera. Entonces, bueno, ya de ahí yo creo que ya la practicidad ya está cumplida. Ya lo que hagamos con ello, pues ya es nuestra responsabilidad. Esa me parece una buena idea y una buena recomendación, porque, bueno, ya saben, los maestros siempre andamos buscando libros para todo, ¿no? Y decimos, ay, este libro me va a servir para y con este libro voy a hacer tal cosa, y este libro lo voy a acercar así, y con este voy a hacer un taller, y este lo voy a leer a voz alta, y este lo voy a leer todos los días. No sé, siempre buscamos formas de acercar libros y lecturas a las personas con las que estamos conviviendo día con día, ya sea un familiar, un alumno, un amigo, siempre, y es bueno siempre regalar aquellas cosas que nos gustan, que decimos, es que este libro lo tienes que tener porque lo tienes que tener. Conecta tanto con nosotros que esa lectura que nosotros hacemos, quisiéramos que la hicieran los demás con la misma intensidad, con la misma profundidad, con la misma resonancia, que a veces pues no pasa, pero bueno, ya lo compartimos, ya el libro sabrá qué hace con el otro. Bueno, volviendo un poco a lo que dice Cris Morales, dice, comentaste que antes de escribir para infancias lo hiciste en el género de la poesía. ¿Crees necesaria esta incursión primero para crear mejores historias para estas? No, yo creo que cada quien tiene su experiencia, no todo mundo tiene que pasar por un género en particular.
creo que en mi caso surgió porque fue la manera en que hasta yo empecé a hacer mis pininos. Y fue en la escuela, y esto de pronto ha salido a colación, pero en salón de clases, pues había compañeras que me pedían que les escribiera poemas para el aniversario de su novio con ellas, ¿no? Que iban a cumplir un año de novios y querían un poema. Entonces yo era la cartera oficial del salón, ¿no? Y entonces yo escribía el poema para el novio de la amiga, firmándolo con el nombre de ella, por supuesto, y después pues ya fui saltando otros géneros, ¿no? Pero pues, a mí me solicitaban esa parte. Entonces creo que empezó así, de manera bastante fortuita, ¿no? Y después escribía mi poema diario en el pizarrón, que un maestro llegaba y leía enfrente del grupo. Entonces, bueno, fueron como aproximaciones en donde tal vez esta musicalidad, ¿no? Este ritmo que también se acompañó pues de lo que nos dejaban en los programas escolares, ¿no? Que era mucho de memorización, que era mucho también de los concursos, en fin, la poesía coral y demás, que se naturalizó y creo que tal vez fue la manera más inmediata en que pues yo comencé de alguna manera a trabajar y a encontrarme con el uso de la palabra escrita. Pero me queda claro que cada quien tendrá su camino. También sé que hay lectores que, pues aunque hay muchos que dicen que desde peques les leían o tenían muchos libros en casa, pues también hay muchos otros casos en donde es todo lo contrario. No había libros en sus casas, tal vez no hubo un maestro que les acercó a la lectura y llegaron a los libros de una manera totalmente diferente. No creo que haya reglas en este sentido, ¿no? Ni en convertirse precisamente en escritor, ni en lector, etcétera y etcétera. Hay muchas vías, ¿no? Entonces, bueno, así me ocurrió a mí, pero pues no creo que deba ser como que el primer paso para ello, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que también los caminos de la formación de lectores y escritores son sinuosos, son impredecibles. Entonces, de pronto yo digo que toca a los mediadores de lectura, a los maestros, a quienes quieren formar lectores y escritores, hacer lo que ocurre en el cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Dejar como estas migajas en el camino, a ver con cuál de todas esas o en cuál trampa pueden caer y ofrecer una serie de oportunidades de acercamiento, de interacción, de mediación sobre todo, porque no sabemos con cuál de esas se va a identificar, qué libro lo va a tocar, qué acción con la literatura los puede tocar, y entonces son necesarias diversificarlas o a veces incluso también serlas más cotidianas, porque si lo hacemos una vez cada mes, les leemos a los niños, pues difícilmente podremos esperar quizá que se formen como lectores o quizás sí, ¿no? De pronto digan, es que sí me gustaba que me leyeran cada mes y yo quería leer más, entonces tuve que buscar por mi cuenta propia. No sé qué pueda pasar o qué es lo que pueda ocurrir en este mundo de posibilidades para acercar y formar comunidades lectoras. Se nos ha ido el tiempo, de verdad que qué padre platicar contigo, Cristel. Nos conocimos en Chihuahua y como que quedaba como esta espinita de saber un poco más de ti y más de tu obra, pero antes de que nos vayamos y que nos despidamos, cuéntanos sobre tus proyectos, tanto editoriales, formativos que tienes en puerta. Pues estoy estrenando nueva novela, cabe mencionar, hace una semana, casi, pues llegó a mis manos, así que pues comenzaremos con todo el proceso de promoción, hablando ¿no? De dar a conocer el libro y que llegue a manos de quienes les toque, quieran, resuenen con él, y es justamente pues El vuelo, así se llama, es una novela juvenil, y pues en donde rescato de alguna manera un personaje histórico que es Amelia Earhart, ¿no? Esta piloto que pues quiso cruzar el mundo en su avioneta y pues de pronto desapareció en medio del océano y se han creado miles de leyendas en torno a qué pudo haber ocurrido. Entonces, bueno, yo tomo esa oportunidad y yo doy mi propia versión de los hechos. Entonces, digamos que esa es una línea entre tantas otras más que maneja esta historia. Y de todas maneras vendrán otros 2 libros más también en este año para infancias que, pues bueno, ya se irán enterando conforme pase el año, pero pues sí, vienen oportunidades increíbles para
para seguir acercándome también a los lectores y escuchar cuáles son sus interpretaciones y pues la extensión de eso que uno inicia con unas cuantas líneas. Entonces, de eso va este año. Muchísimas gracias. Parece que tienes un proyecto que se llama El Nido, ¿verdad? Es cierto, eso es cierto. Este año, justo el 1 de enero, lancé esta iniciativa que pues se proyecta que sea totalmente colaborativa. Entonces, bueno, sí, semanalmente se van subiendo pues algunas colaboraciones de colegas, pues desde escritores, desde ilustradores, se irán sumando diferentes pues artistas en diferentes medios que van a ser pues cineastas, teatreros, músicos, bailarines, todas las personas que quieran sumarse, será un espacio para que también den a conocer su trabajo. De eso va el nido, que sea un lugar en donde se concentren los saberes, los múltiples saberes desde muchas voces y permitir que también sea un espacio de gestación de ideas, de nuevos proyectos a partir de talleres que sean accesibles para todo el público interesado y pues también con datos informativos, con curiosidades culturales y artísticas. Entonces, pues sí, invitadísimos a ser parte de ello. Será genial disfrutar de todo el contenido que vayas generando durante el año, aprender mucho de ustedes, de ti principalmente, y bueno, disfrutar de toda la producción literaria que tendrás en puerta y que seguramente todos los lectores y tus seguidores vamos a estar consultando, leyendo y disfrutando. Así que muchísimas gracias, de verdad, de corazón te digo, gracias por aceptar la invitación. Yosil por ahí tiene problemas técnicos, pero bueno, está escuchándonos desde Tixla. Muchas gracias, Yosil, por aceptar estar en este programa. Y bueno, llegamos al final de este encuentro de palabras, silencios y preguntas que entre todos compartimos. Yo sé que quedaron muchas en el tintero. Hoy quizás nos vayamos con la idea de que la lectura no solo queda en las páginas, sino que a veces camina con nosotros, se sienta en nuestras aulas, visita nuestras casas y se vuelve un gesto cotidiano de cuidador y de esperanza. Así que agradecemos mucho a Cristel por abrirnos su historia, su proceso y su mirada, y a cada uno de ustedes, a cada uno de los que estuvieron con nosotros, por acompañar esta transmisión, por sostener este espacio como una comunidad viva alrededor de los libros y de la imaginación. Así que espero que todo lo que hoy escuchamos siga viajando en voz baja, en voz alta, como sea, como una semilla hacia nuevas lecturas, nuevas preguntas, nuevos encuentros. Y desde la sala de lectura Río de Palabras, les damos las gracias por estar aquí. Así que no les digo adiós, sino les digo nos vemos en la próxima transmisión, donde la palabra volverá a encontrarnos. Así que hagamos comunidad y nos vemos pronto.